Buenas tardes, estamos en la 14ª clase y yo venía contándoles sobre el, el barroco, el renacimiento y bueno, y un poquito del rococó, pero algo que pasó después de la revolución industrial fue algo muy importante porque comenzaron ahí a fabricar eh, pomos de pintura que, si no me equivoco, al principio eran de estaño, después pasaron a ser de plomo, que hoy día ya hay otro tipo de aleaciones porque el plomo, cuando se oxida, el óxido de plomo queda una especie de blanco. Ese blanco de plomo es tóxico, es cancerígeno, como el cobalto, el cadmio, que les había contado, y el cromo, son metales pesados. Entonces, bueno, con la revolución industrial cambia mucho la forma de hacer arte. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo se abren galerías de arte, comienzan a haber salones de pintura. Una de las cosas que obliga a la artista a reinventarse, que eso ha pasado en distintos momentos de la historia, a que pueda cambiar su forma de pintar o de pensar el artista, sin estar siempre supeditado a la, por ejemplo, a la iglesia o a alguna parte de la política que ordenaba el camino de la pintura. Y si no estaba en ese camino, medio como que no eras conocido y muchos morían en la pobreza, ¿no? Muchos artistas. Entonces, con el surgimiento y el nacimiento de la fotografía, hay un campo del artista que en ese tiempo se solían hacer retratos familiares, pintura costumbrista por ejemplo, era de clase alta, llegar a ciertas playas de Europa, y en en las playas habían pintores que retrataban el momento en donde uno estaba en Saint-Tropez o en alguna playa importante, y eso era como decir, bueno, me hice un retrato en la playa. Era ostentación más que nada, ¿no? Entonces, cuando nace la fotografía, el problema era que ya no había más retratos y el retrato pasó a hacerlo la fotografía. Entonces, ¿cómo es que va cambiando el artista y su forma de pensar? Vamos viendo que el artista venía haciendo pintura política, religiosa, pero nunca de una forma libre. Entonces empezaron a investigar ya con más conocimientos de física, ópticos y científicos. Ya la pintura se traslada al aire libre. O sea, sigue siendo una pintura de caballete, pero se traslada al aire libre. Entonces, es ahí donde nace, ya por la necesidad de investigar y darle un giro a la pintura para no solo poder subsistir, sino ya entran a investigar más sobre el color, la luz. Ahí nacen los impresionistas, que dentro de los artistas, dentro de los movimientos pictóricos, para mí es uno de los más interesantes porque tratan de captar la luz de una forma. Disculpen, tengo la perrita acá y lo vamos a tener que hacer la clase así. Bueno, esta es la Coco, porque si no entra a ladrar. Entonces, con el advenimiento y el nacimiento con el nacimiento del impresionismo, nosotros cambiamos la forma de ver y de pensar. Entonces, el artista ya tiene
muchas más armas, aparte de los conocimientos y cómo ha cambiado la pintura desde el Renacimiento, desde el Barroco, el Rococó. Entonces esa forma de ver cambia el ojo también del artista, entonces tratan de captar la luz, y ahí es donde nace una de las técnicas más importantes de este movimiento, que es el puntillismo. El óleo lo trabajan con puntitos o con rayitas, manchitas, simulando la mezcla de color en la pintura. O sea, en la mezcla óptica ponen un puntito amarillo, uno azul, uno amarillo, uno azul, uno amarillo, uno azul. Entonces de lejos se hace la mezcla óptica y se ve un verde, por ejemplo. Entonces una sensación también de captar, por así decirlo, el movimiento, porque era muy, muy, muy importante todos los descubrimientos que se estaban haciendo, no solo a nivel tecnológico, pero ahí es donde el artista empieza a hacer por primera vez, para mí, más allá de todo, siempre ha habido libertad, pero en todos estos movimientos, la libertad de expresar cómo siente o cómo ve el artista. Y otra de las cosas que influye mucho en la pintura es el estudio de las medidas áureas. Entonces, con Fibonacci a la cabeza se empieza a estudiar el recorrido, que yo les digo siempre, el recorrido del ojo en la pintura. Entonces vamos a tener un punto, eso les voy a dejar un video para que lo entiendan mejor. Y eso ya empiezan a estudiar mucho más la naturaleza en sí, matemáticamente empiezan a estudiar la pintura. Entonces tiene un recorrido el ojo que, bueno, nosotros tendríamos que tener un cuadrado, al cuadrado lo dividimos a la mitad, extendemos un ángulo y ese ángulo nos va a dar el otro lado, bueno, ya lo van a ver, pero en síntesis se haría una curva que nos da la misma curva del espiral por ejemplo, si nosotros seccionáramos un caracol, vamos a ver eso mismo que lo traducen en matemática, que sería este punto, el de mayor intensidad. Entonces el artista especula con cómo llevar el recorrido que va a tener el espectador en la pintura, para que no sea, o sea, ya ahí con la matemática, con la física, se empieza a estudiar de una forma diferente a la pintura y se le da un valor agregado, que sería el uso de la matemática más allá de la perspectiva que se venía trabajando. Entonces el impresionista, con la mezcla de color en la pintura por medio del puntillismo, más este estudio de medida áurea, en donde o voy a tener un punto acá de interés o aquí, solían poner el personaje más iluminado en esta zona. Por ejemplo, hay una pintura de unos bañistas y se nota claramente, Seurat es uno de los artistas, después lo voy a pasar para que lo investiguen. Entonces, ¿qué era lo importante? El trabajo del color, por un lado, que es un color luz, es un color más libre en la interpretación del artista. Yo, en vez de poner un blanco, ponía un amarillo con un naranja para dar la luz del sol. Entonces acá es donde otra de las cosas que cambian en la pintura pasan a ser el color modulado. El modelado era lo que habíamos visto. Yo oscurecía con blanco y
y oscurecía con negro y aclaraba con blanco. En esta etapa de la pintura hay un nuevo paradigma y algo en donde entran a investigar. Entonces el modulado era modular el color para dar las sensaciones de calidez, de luminosidad o de oscuridad. Entonces a este mismo árbol, por ejemplo, yo en la sombra, en vez de oscurecerlo con que se ve mucho en la pintura de Fader y Malanca, las sombras eran violetas, azules, muy poco negro se usaba y blanco hasta ahí nomás. Entonces para las zonas de luz yo aclaraba con un naranja, con un rojo o un verde muy claro, para dar esa nueva interpretación de la obra. Entonces, lo más importante es cómo cambia. Yo voy a buscar por ahí algún ejemplo. La luz tiene otro sentido en esta pintura. El personaje principal, más allá de la escena y la anécdota. Entonces se abre un campo de acción y de estudio muy interesante, porque imagínense ustedes 500 años trabajando más o menos de la misma forma y que en este momento explote el color. También el artista, gracias a la tecnología y poder tener un pomo de pintura, imagínense, antes iba uno a comprar el pigmento, tenía que ir a su casa a amasarlo para llegar a la consistencia justa del óleo. Acá ya pueden salir a pintar al exterior, que eso ahí cambia también muchísimo la pintura. Se suele ver a Van Gogh en algunas de las películas, cómo iba con los caballetes y los bastidores a pintar. Es muy interesante la experiencia. El problema es cuando hay viento o vuelan partículas de algo que siempre terminan pegadas. Una vez estaba pintando en un parque y bueno, se me cayó la pintura, quedó llena de pasto, tierra, y fue un desastre poder limpiarla. Entonces, ¡Basta! No. Uno de los problemas que surge con con esta nueva era cómo iba a expresarme yo, y también empezaron los problemas a nivel galerías, a nivel salones. Por eso, por ejemplo, Van Gogh fue un rechazado, siempre creían que estaba básicamente, bueno, tenía problemas mentales, pero su pintura fue adelantada como 100 años aproximadamente, porque ya él pasó de ese estudio del color a algo mucho más expresivo, que después lo vamos a ir viendo, que es el expresionismo. Entonces, hay muchos más artistas. Bueno, Gauguin también era un colorista muy conocido en ese tiempo, pero también eran el que no entraba al salón de pintura, el que no estaba expuesto en una galería o en un museo, no era considerado artista. También fue un tiempo difícil para el artista. Si no estaba aceptado por la Real Academia, la forma de pintura, también quedaba excluido. Entonces, en estos momentos, el artista pasa a tener un poco más de libertad en la forma de expresión, pero también se siguen algunos cánones y bueno, pasa a ser un momento, por un lado, intenso, porque surgen muchos más artistas, y bueno, y ya empiezan a trabajar para cierto tipo de clases, no era solo para la política. Por ahí es como que el momento en donde nacen las naturalezas muertas, se empieza a pintar mucho más paisajes campestres, eso que les contaba, de cómo el artista fue
mutando por el nacimiento de la fotografía, hay que siempre contextualizar a nivel sociopolítico, económico. ¿Por qué? Porque siempre el arte estuvo supeditado a eso. Por lo general, todos los comportamientos humanos están ordenados por ciertas pautas o movimientos políticos, como en este caso la revolución industrial, que hubieron 3 revoluciones industriales, pero ya con la maquinaria ya comienza a industrializarse la factura ya hay muchos mejores telas. Con el comercio exterior también se consiguen mejores pigmentos, colores mucho más intensos, y también empiezan a estudiar, ¿cómo se llama? Bueno, surgen nuevos colores. Antes el azul era muy caro porque había que conseguirlo del lápiz lazuli molido. Surge el blanco de plomo. Son experimentos a nivel científico en la física y en la química que aportan nuevas herramientas al arte y hacen que mejore mucho más la calidad del óleo, de las telas. Entonces ya uno podía ir a comprar el pomo, no tenía que por eso entonces eso le da la libertad de poder andar en el campo o en la ciudad al artista bueno, empiezan también también estaban los pintores menores, los que trabajaban, por ejemplo, haciendo souvenir, la pintura más rápida. Entonces empieza en ese tiempo, me voy a tal país, me voy a traer una pinturita, una acuarela, y ahí empieza otro tipo de comercio de arte. Como la rama paralela a la galería y al museo, teníamos estos artistas artesanos, por así decirlo, sin desmerecer el quehacer, ¿no? Bueno, en este movimiento, lo que les voy a dejar va a ser una hermosa tarea. Me gustaría que simplemente, sin tanto, porque no tenemos todavía el manejo del léxico técnico, pero a grosso modo, cómo ustedes interpretan una pintura impresionista. En eso pueden buscar en el Google, yo les puedo dar algunos nombres de artistas, pero me interesaría que elijan una pintura y si quieren investigar un poquito más en la historia, estaría buenísimo, pero que interpreten ustedes, que hagan, que me cuenten cómo ven esa pintura. No hace falta, o sea, tenemos algunas herramientas, no hace falta que sea tan bien diagramada el estudio de esa pintura, sino que lo más importante es cómo la ven ustedes, qué hay de diferencia, qué ven de diferencia con el Renacimiento, por ejemplo, cómo sienten ustedes el trato del color, de las pinceladas, de las temáticas, que hagan un análisis así, o sea, si quieren investigar cómo fue la vida del artista también, pero elijan un artista, una pintura de ese artista y hagan un pequeño análisis. Por ejemplo, la técnica, esto está hecho en óleo, de tal año a tal año. El pintor, la mayoría de su obra es de interior o pintaba iglesias o pintaba situaciones cotidianas. Entonces ese estudio nos va a hacer meter adentro de la vida del artista y de su pintura. Esa sería una linda tarea. Después pueden ir consultando, no sea un problema, pero lo más importante es que nosotros decíamos meterse en la biblioteca y hojear un par de libros. Bueno,
hoy día está internet, así que es más fácil. Eso era lindo en otro tiempo, yo me encerraba en la biblioteca con libros y a tratar de fijarme en la cabeza. Ahora uno con un clic ya tiene un montón de artistas a la mano. Entonces eso, hagamos un estudio, un análisis de una pintura, contemos lo que veamos, lo que creemos que sería justo contar. ¿Cómo le contarían ustedes que son contadores y han trabajado en economía? Bueno, a nivel, también se puede estudiar a nivel matemático y físico, la pintura, si está bien equilibrada o no para ustedes, si los colores son agradables, qué sensación le transmite. Eso es lo más importante, porque más allá de que sepamos o no de pintura, es la sensación que nos produce. ¿Me gusta o no me gusta? A mí también me pasa. Por ahí, capaz, he tenido que ser algunas veces jurado y ahí sí me sirve un poquito el uso del saber cómo se usa la técnica para decir, no, mira, esta pintura está linda, está buena, pero necesita un poco más de equilibrio en esta zona, o este color está muy fuerte para lo que es la pintura. Bueno, también es muy subjetivo y es relativa la pintura. Por ahí las pinturas que a mí me gustan, como les conté, la que hago yo me gusta, no le gusta a nadie. Y la que la hice, no digo sin ganas, pero no me termina de cerrar, capaz le gusta a todo. Entonces, veamos una pintura, elijamos un artista como para meternos en el porqué de esa obra, el para qué. Si era un artista afamado, si era no tan reconocido también. Bueno, ahí tienen una linda tarea y así investigan y me cuentan qué es lo que ven y qué es lo que sienten de esa pintura. Una de las cosas que vamos a ver hoy tiene que ver mucho, tengo como ejemplo esta de la última pintura que hice. Vamos a hablar nosotros hablamos del círculo cromático de una forma muy simple, pero ahora vamos a entrar a sumar algo de conocimiento y léxico técnico. Nosotros vamos a tener dividido básicamente en dos el círculo cromático. Vamos a tener una gama cálida como esta, que va desde los rojos, naranjas, amarillos, y vamos a tener una gama fría que va por los azules, violetas, más el verde. El verde el verde va a depender de al lado de qué color esté para ser frío o se vuelve cálido. Si pongo verde acá, varios verdes, ese verde se va a volver cálido por la temperatura que tienen los colores. El verde estaría entre medio de lo frío, por el azul, y de lo cálido, por el amarillo. Entonces, si está con una gama fría, con azules, con violetas, el verde se va a volver frío. Pero acá estamos trabajando con una gama cálida, de un rojo, se le dice un rojo Borgoña, pero es casi un carmín. En eso de que yo les había contado de armar la pintura con un solo color, el monocromo, acá tengo al máximo de expresión en el color puro, lo tenemos aquí, porque el color yo después con blanco lo voy a ir matizando y bajándole la intensidad. Para que sepamos, cuando nosotros ponemos el color puro, así de pomo, el color es puro, no está mezclado con ningún otro, más allá de que sea primario o secundario, o sea, primarios son amarillo, magenta y cian, el azul, los secundarios son los que salen de esas mezclas. Después tenemos los terciarios, que son las mezclas de la mezcla.
En este caso, este color, al tener una oscuridad que me dio... También cuando abro los pomos y veo los colores, voy viendo qué sensación deja, porque a nivel físico cada color tiene una longitud de onda diferente. El rojo vibra en una longitud así, el azul vibra mucho más, más lenta y más pequeña en la curva. Entonces también el nivel de intensidad de ese color a nivel físico, nosotros tendremos que hacer un estudio de longitud de onda, probar qué color tiene qué longitud, y esa es la vibración que va a generar en el cerebro. Porque nosotros, más allá de que primero vemos, hay un estudio ya realizado sobre los bastoncitos que tenemos en el iris, en el ojo, todos vemos distintos, porque es como si fuera un ADN diferente en cada persona, como una huella digital es única. Y lo mismo el ojo, ahora hacen estudios de identidad por el ojo, porque es una huella digital. ¿Por qué? Porque es única y ve diferente a cada persona. Yo capaz un color lo veo más violáceo y otro lo va a ver más azulado. Si bien hay convenciones, rojo, pero hay un rojo azulino, un rojo más claro, o un azul violáceo, o un azul verdoso. Bueno, en eso, ya para hilar más fino, vamos a después tratar de ver una carta de colores. Entonces, cuando yo trabajo el color acá, se llama saturado. ¿Por qué? Porque está en su máxima expresión. El color saturado o puro. Y si yo, lo que pasó acá, que ya está más claro, o acá en el fondo, ahí se desatura el color. Un color desaturado, le quito la longitud de onda verdadera, y con el blanco se va a entrar a pastelar, como es un término. Se apastela el color, le baja la vibración, la tensión que genera en el cerebro, ese color ya es más tranquila. Hay distintos niveles de saturación del color, pero ven, acá lo tengo saturado. Vamos a ver, yo lo voy a mostrar acá. Fíjense, acá el color está desaturado. ¿Por qué? Porque al azul talo le puse algo de blanco. ¿Ven? Entonces ahí, acá está saturado, acá desaturado. Es un azul muy profundo, muy oscuro. Y tiene una luminosidad bastante interesante. Diferente al azul, este es el azul talo, que es talocianina cúprica clorada, el químico que se va transformando para llegar a ese color. Tenemos también diferentes, tenemos el azul ultramar, que es un poquito violáceo. Tenemos el azul cobalto, que es una especie es más neutro, tiene otra vibración. Tenemos el azul cian, o el azul primario. Ese azul primario sería el color que nosotros vamos a tener para hacer la verdadera mezcla con el rojo para hacer un violeta, o nos va a salir un verde más intenso. ¿Por qué? Porque si yo compro, por ejemplo, un rojo normal, el rojo es magenta con una pizquita de amarillo. Entonces ya ese color vendría a ser, ya no es puro. Pero si yo tengo un magenta, que es el magenta fíjense, este magenta sí me va a dar un violeta con el azul. Pero este rojo es un rojo de cadmio, tiene una vibración interesante, pero ese color tiene algo de amarillo. Entonces si yo lo mezclo con azul, no me va a salir un violeta. Por eso yo le trato o sea, si yo quiero mezclar este rojo
Con azul tal o cian, no va a salir un buen violeta, va a salir algo medio, un color medio sucio o terciario, que es un color más terroso, no es súper vibrante. ¿Por qué estamos viendo gama cálida, gama fría y el uso del color? Para saber qué sensación me va a dar cada color y para después poder hacer bien las mezclas. En esto estaría bueno que pues suelen venir las témperas profesionales, que sería más barato que comprar acrílico, o bueno, con los colores que tengan vayan haciendo mezclas de color, mezclas para que ustedes vayan viendo qué colores les resulta más atractivo a ustedes. Hay muchos azules, hay muchos rojos, tenemos el magenta, tenemos el rojo señal, que sería el rojo medio, el de la tapita de coca. Ese rojo es el rojo mediano, el rojo señal, de las señales de la calle, de tránsito. Y después tenemos el rojo de cadmio, tenemos el rojo carmín, el rojo púrpura, el púrpura. Entonces, tenemos una gama dentro de cada color, una gama bastante amplia, que algunos van a ser más intensos y otros van a ser mucho más apagados. Tenemos los verdes también, tenemos el verde vejiga, que es el mismo color de la vejiga, es un verde apagado, medio tosco, un poco oscuro. Tenemos el verde de cadmio, que es muy vibrante. Tenemos el verde talo, que es profundo, es un color para mezclarlo y sacar verde muy intenso. Tenemos el verde veridiano, que es oscuro también, pero tiene una vibración interesante. Y tenemos, ¿qué otro verde? Hay verde de cromo, que es verde más o menos normal, no es súper vibrante ni tampoco tan apagado. Entonces, también eso me va a servir. Si quiero hacer un pasto bien, hacer un pasto que va a ser de verano, que recién llovió y tiene mucha fuerza, voy a utilizar cierto tipo de verde que me haga y me dé la sensación del pasto. Si voy a trabajar un pino, voy a usar un verde más apagado, más oscuro. Puedo desaturarlo y llevarlo a algo más amarronado o bajarle la vibración al verde si yo le pongo una pizquita, por ejemplo, de rojo o de azul o de un violeta. Entonces también eso hace que, porque yo veo ese color está chillando mucho, por ejemplo este chilla y es muy fuerte, le doy una aguadita, una veladura, el color suave, arriba le puedo dar una película muy delgada y finita de otro color y ya se desatura la vibración de ese color. Entonces va a ser mucho, vamos a aplacarlo, por así decirlo. Por eso, por ejemplo, también si voy a hacer un cielo, ¿qué azul voy a usar? Muchos usan el azul cian con blanco. Entonces es un azul, por así decirlo, neutro, que tiene una vibración, pero también si es un atardecer ya voy a hacerlo más profundo ese color. Puedo usar para la parte clara un cobalto, por ejemplo, y acá un azul talo. No les recomiendo el azul ultramar para el cielo porque tiene una pizquita de rojo y se vuelve medio violáceo cuando le pongo blanco. Me sirve para la intensidad del ultramar, para lo que dice el nombre, para el mar, para la profundidad del mar. También tenemos un montón tenemos amarillo de cromo, que es un amarillo medio apagado. Tenemos el amarillo oro, el amarillo mediano, que sería el neutro, el mejor para hacer mezclas. Tenemos el amarillo de cambio, tiene vibración, pero no tanto. Tenemos el amarillo limón, que le dicen
amarillo patito, es un amarillo más vibrante. Entonces también me van a salir diferentes verdes o diferentes naranjas, dependiendo de la vibración de ese color. Yo en eso soy un apasionado del color, porque me interesa mucho saber qué pasa con este color, por qué este color vibra así, o qué me serviría para hacerlo más profundo al mar, y voy a utilizar este. Entonces ahí está la cocina, que es lo que no se suele ver. Yo por suerte estoy acá en casa, ya les voy a mostrar algunos colores como para que se den cuenta las diferencias. Es muy interesante verlo cuando uno va y puede pedirse una carta de color en las artísticas y tener en su casa y ver las diferentes vibraciones, qué calidad tiene ese color también, porque hay colores que no son cubrientes. Hay colores que son, por ejemplo, un rojo que es muy interesante, se llama laca carminada de Garanza. Ese color, ese rojo es muy profundo, es muy lindo mezclarlo con blanco, mezclarlo con amarillos, pero en sí es un color oscuro como este, que se llaman colores tonalizadores. Es importante tener esto en cuenta porque uno dice, puse 3 veces el color este y no tapa. Bueno, porque el poder cubritivo, que capaz lo dice el pomo, ya de los profesionales, de los pomitos de decoración o de artistas, más de coupage y esos que vienen en potecito, eso ya no tienen tanta información y por lo general suelen ser todos colores fabricados, químicos. No hay colores, o sea, ¿a qué me refiero? Que el rojo de cadmio es una imitación que trata de llegar a esa vibración. Pero ahí se suele comprar azul cerúleo imitación. Primero, es menos tóxico. Segundo, más barato. Pero si yo necesito eso exquisito del azul de del cerúleo, es una vibración muy interesante. Ya ahora les voy a mostrar, voy a tratar de armar una cartita para que vean los distintos tipos de rojo, de verde. Entonces, tenemos en vista la gama cálida y la gama fría. La gama fría también, ahí va a haber tarea. No quiere decir que sí o sí tiene que ser la pintura de monocromo. O sea, yo puedo trabajar con naranjas, amarillo, algún tipo de verdes, carmín, desaturarlo el color con algo de blanco, entonces va a estar todo en una gama cálida. Puede haber algún frío para que me haga sentir más cálido eso que estoy haciendo. Y, o sea, la tarea sería, elijan una de las dos gamas, gama cálida o gama fría, que eso es lo que habla de la temperatura del color. Por eso dicen, el frío se va para atrás, los azules y los violetas, y los rojos, amarillos y naranjas se vienen adelante. Es por básicamente por la longitud de onda y la sensación que provoca ese color. Por eso yo voy a seguir insistiendo sobre el color, porque más allá del dibujo, es lo que le da vida a la estructura de la pintura. La estructura de la pintura es el dibujo, el equilibrio que yo voy a tener visual entre un elemento y otro. Pero el equilibrio a nivel color, que sería lo otro, ahí termina de cerrar la pintura. Por eso puede que yo sea un eximio dibujante y me falte un poquito de color, o puede ser que yo soy un colorista tremendo, me encanta usar el color con una libertad y no le presto atención al dibujo, no hay problema. Son decisiones de cada uno de ustedes. Por eso ahora estamos viendo cómo en los diferentes movimientos artísticos de la historia hemos tenido
diferentes tipos de libertad. Hoy día somos libres a nivel pintura. Yo no puedo decir si esto es bonito o feo. Yo tengo que ver si funciona o no funciona la técnica con lo que quiero decir. Yo trato de a ustedes apoyarlos y darles la mayor cantidad de herramientas y armas para salir a la batalla, que es la pintura de la tela en blanco. Hay veces que vamos a tener ideas buenísimas y las vamos a bocetar y vamos en el boceto a terminar de ver, por ejemplo, no, este verde, este rojo va a ser un poquito más intenso. Yo tengo, yo naranja le digo verde, tengo una dislexia, no es daltónico. Entonces yo puedo bocetar o no. Pues en mi caso hay veces que sí boceto para no terminar de no arruinarla la pintura, y otras veces voy a la pintura así de lleno, sin una idea tan ordenada, y entonces se va armando la pintura, o acá la fui construyendo desde el fondo hacia adelante. No tenía este árbol, por ejemplo, el más oscuro, el que está acá, y después al ponerlo ahí terminó de más o menos cerrarme. Todavía no sé a dónde va esta pintura, ¿no? Quiero esperarla. Hay pinturas como, ya les voy a mostrar, como esta, por ejemplo. Esta pintura, no me sale. Después lo voy a dar vuelta al cursor, a la cámara. Entonces, otra tarea, más allá de ver el impresionismo y elegir un artista, que vamos a buscar, vamos a hacer una pintura en gama cálida o en gama fría. Cualquier duda, consulta. Pero más o menos espero haberle dejado claro este trabajo. Acá hice una especie de una cartilla de color con óleos. Vamos a ver que se puedan ver bien, sin brillo. Pero vamos a ver rojo de cadmio, vermellón de cadmio, amarillo oro, rojo era un carmín, naranja mediano, este es un amarillo mediano, este es una laca carminada de Garanza. Este es un carmín de alizarina y este es un púrpura. Fíjense la cantidad, y me faltan, tengo bastante, ¿no? Encontré esto: turquesa titanato, azul cobalto, azul talo, ven lo profundo que es, violeta dioxazina, que es un violeta muy, muy lindo, muy profundo, el verde vejiga que les contaba. Ven, apagado, medio tosco, pero puede servir para hacer vegetación. Este verde, yo les digo, un verde veridiano me parece, sí. Y este un verde claro, le dicen, pero es diferente la vibración en cada uno, como para que vean la cantidad de matices que podemos llegar a tener. Como ejemplo de gama cálida y gama fría, les traje unas pinturitas que estoy haciendo. Fíjense, todavía le falta algo de trabajo, va a venir algunos árboles por acá. Este es rojo de cadmio, este es carmín, y este es un rojo de cadmio oscuro. Este es rojo de cadmio claro, más acá hay otros dos rojos también. Este es una gama fría, trabajando con violetas, violeta dioxazina, blanco, solo con el violeta. Este traspaso hay que hacerlo rápido en acrílico, en óleo se puede hacer mucho mejor. Gama cálida, gama fría. Entonces, ¿qué tenemos de tarea? Vamos a ver, estudiar el impresionismo, vamos a estudiar algo de gama cálida y gama fría para elegir yo voy a trabajar en la gama cálida, bien, voy a trabajar con ciertos colores. O de tarea, o una pintura de gama cálida o una de gama fría.
Ahora voy a subir unos videos, les voy a pasar fotografías de algunas pinturas modernas, pero se ajustan a estas consignas y a lo que hemos visto de impresionismo. Bueno, espero que les haya gustado la clase, a investigar. Cualquier consulta, ahí tenemos por WhatsApp. Muchas gracias a la caja. Y cualquier duda, me mandan un mensaje, así investigamos y nos ponemos a tono con cualquier tema que ustedes necesiten. Acuérdense, una pintura en gama cálida o en gama fría. Por suerte tengo ejemplos chiquitos. Entonces, investiguen algo, vean el estudio de esa pintura que van a elegir, del impresionismo. Es un movimiento artístico muy muy interesante, les va a encantar investigar y meterse adentro de la vida de algún artista. Les mando un gran abrazo y hasta luego.